Conselleiro de Sanidad, piensa evitar la catástrofe na OPE de atención primaria creando 9 plazas de equipo a ofrecer y salvaguardando les del SAC, o descarta enmendar el su error y asume ya la dimisión como horizonte? Señor diputado, ante igual pregunta vuelvo a contestarle exactamente igual que la última vez. Vuelvo a repetir el escrito del SESPA sobre el tema. El artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, dispone que las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria serán objeto de OPE y la constituirán, artículo 40 de la Ley de Ordenación de la Función Pública, el conjunto de las plazas vacantes en el presupuesto de la Comunidad en el ejercicio correspondiente. Estos preceptos llevan al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre del 2017, BOPA 18 de diciembre. Se ha hecho efectiva según la Ley 3/2017 de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. En el artículo 19 dispone que la incorporación de nuevo personal estará sometido a los límites establecidos en los servicios de salud y será del 100%, lo que se llama tasa de reposición. En segundo lugar, el artículo 19 regula el proceso de estabilización de empleo temporal acordado previamente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los representantes de las organizaciones sindicales, comisiones, UGT y CESIF de 28 de marzo del 2017 para la mejora del empleo público. Concretamente, para el ámbito sanitario se podrá disponer de una tasa adicional que incluirá el 90% de las plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente, al menos en los 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2016. Se aprobarán y publicarán en los diarios oficiales en los ejercicios 2017 a 2019, debiendo situarse la tasa de cobertura temporal al final del citado periodo por debajo del 8%. Una vez publicada la Ley de Presupuestos del Estado, se publica una OPE que aúna la tasa de reposición con la de estabilización, las 2.416 plazas del total de las categorías profesionales del sistema de salud del Principado de Asturias. Sí se da también cumplimiento, como decía, al mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, traspuesto en el artículo 19 de estabilización del empleo temporal en las plazas de personal estatutario de los servicios de salud. Por ello, en el marco legal determinado por la Ley de Presupuestos y en la categoría de médico de familia y de conformidad con los criterios de la Secretaría de Estado de Función Pública, a través de la Dirección General de Función Pública, así como la de la Secretaría de Estado de Sanidad y Consumo y del Grupo de Trabajo de OPE los días 22 y 26 de junio del 2017, se ofertan 124 plazas, que son todas las que han estado ocupadas ininterrumpidamente los 3 años anteriores al 31 de diciembre del 2016, siendo los destinos funcionales los que usted conoce. Este avance en la estabilización del empleo es necesario armonizarlo con el derecho del personal fijo también a acceder a otros destinos de la misma categoría y especialidad a través del concurso de traslados, respetando el derecho de los propietarios a la movilidad voluntaria recogida en el artículo 37 del Estatuto Marco, de conformidad con el porcentaje establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1/1999, con destino funcional en los que usted conoce. Con esta exposición detallada de la normativa vigente en materia de OPE queda justificado el amparo legal de la convocatoria. Señor consejero, conste que nuestro grupo parlamentario lo que prefiere es solucionar el problema y no tener que reprobarlo a usted, pero está poniéndonoslo muy difícil, muy cuesta arriba. Formulamos la pregunta con un sentido claro. Consideramos que tanto el funcionamiento de la atención primaria como el seu destino político como consellero están estrechamente vencellados a la decisión que finalmente tome usted sobre esta OPE. Van a depender de si rectifica y pone solución o de si, por contra, insiste en seguir para adelante. Y, efectivamente, esto es una advertencia, porque si sigue para adelante con esta locura, el resultado de la OPE no va a ser ni bono para la atención primaria ni bono para usted como consellero. Preguntaráse por qué. Pues porque ninguno de los dos escenarios posibles, si continúa así, son razonables.
El primero de ellos, que en el mellor de los casos, aunque la OPE siga pa'lantre, muchas de las personas que se presenten renuncien a la plaza por engaño al que usted lo sometió con los destinos que ofrecían. Y en el peor de los casos, que también es el más probable, que salga alantre un contencioso administrativo, que ya está anunciado, por cierto, y que la OPE sea tumbada judicialmente. Como puede figurarse, ninguno de estos dos escenarios es aceptable. Los dos nos abocan a la catástrofe. La semana pasada, y Güey insistió porque volvió a leer exactamente lo mismo, usted afuinaba detrás de una maraña de artículos normativos que dieron para leer de forma totalmente acrítica, con los que intentó justificar la legalidad de la maniobra. Pero ya que por mucho que enrede con argumentos, no va a poder ocultar la realidad. Que usted engañó por igual tanto a la plantilla del SAC como a las personas que se presentaron a esta oposición. ¿Por qué? Porque el SESPA rubricó un acuerdo con los sindicatos que después incumplió, un acuerdo en el que decía que la OPE iba a salir más adelante de 2017, y porque usted mismo declaró eso en varias ocasiones en este Parlamento, y eso se puede probar. Con lo cual, señor consellero, el engaño y la mala fe negociadora están sobradamente demostrados, y es solo cuestión de tiempo que un tribunal acabe echando abajo la oposición y poniéndolo a usted en el su sitio. Usted ahora está atrapado en un corredor que solo tiene una salida, y esa salida es la de rectificar. Esa es la única salida que tiene. ¿Y qué es lo que supone rectificar? Pues supone excluir las plazas del SAC de esta oposición y habilitar tantas plazas como sean necesarias para sacar adelante el proceso de OPE más traslados. ¿Qué es lo que necesita? Necesita 248 plazas. Las 124 que ofreció una OPE y otras 124 para los traslados. ¿Y qué es lo que tiene si excluye les del SAC? Pues solo dispone de 199 en este momento, que son el resultado de 240 ocupadas por personal interín, más 58 vacantes pures, menos las 99 plazas del SAC que debería excluir, con lo cual queden ahí 199. Necesita, por tanto, 49 plazas más de atención primaria para llegar a las 248. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues bien, en vez de usarles el SAC, que debería excluir, usted lo que puede hacer es crear 49 plazas nuevas y dotarles, evidentemente, dotarles presupuestariamente con una modificación de crédito o con lo que estime oportuno, o creándoles a partir de otras plazas amortizadas. Pero, sencillamente, usted lo que tiene que hacer es llevar al Consejo de Gobierno la creación de 49 plazas nuevas. Insistimos que, como máximo, tendrían un valor en torno a los 2 millones de euros. Que, por cierto, esto fue justo lo que planteamos en la negociación presupuestaria. En la negociación presupuestaria planteamos que ya era necesario crear 42 plazas nuevas en atención primaria. Pues fíjese, resulta que ahora va usted a necesitar 7 más si quiere salir de este corredor de una sola salida. Con lo cual, señor consellero, no sé a qué está esperando para poner esto en marcha. No sabemos por qué no lo quiere hacer, porque ya que además ahora Montoro no puede ser la excusa. En este momento ya no puede amenazar con miedo a que nos intervengan. Con lo cual, por la nuestra parte, si se niega a solucionar este conflicto, si no empieza los trámites para crear esas plazas, estamos en la disposición de reprobar en esta Cámara. Y como bien sabe usted, una reprobación en la Cámara suele ser el preludio del final de un mandato anticipado, por supuesto, para las consellerías, ya sea por dimisión o por cese. Mire, la semana pasada empleé un cartel en el que lo llamaba usted furtivo y proscrito, y lo fixe para representar el enorme atraco a mano armada que supone la su maniobra. Entonces, el presidente de la Cámara no escatimó en esfuerzos para neutralizar ese cartel, y no fue precisamente porque el cartel dijera mentiras, sino porque estaba sacando a la luz una verdad que manca y manca mucho. Güey, tuve
por otro lado, pues bueno, tuve que recurrir a un mensaje más subliminal, el que lleva una camiseta para denunciar la censura de la semana pasada, pero en cualquier caso, lo cierto es que ni por muchos gritos que dé el presidente, ni por todos los cartelos que prohíba traer a esta Cámara, van a conseguir ocultar ni contener lo que se percibe como una realidad nacay y que tienen ahora mismo aquí detrás, y que el atropello de la OPE de atención primaria es un despropósito que es injustificable de ninguna de las maneras. Con lo cual, señor consellero, estamos planteando una salida razonable, tan a su mano evitar la reprobación, pero sobre todo, y lo que es más importante, tan a su mano evitar el caos y el desbarajuste que seguir para adelante con esta locura supondría para la atención primaria. Señor consellero, evite el conflicto, cree esas 49 plazas. Sí, señor diputado. El otro día ya pidió mi cabeza de muy malas formas, evidentemente recordándonos una triste parte de la historia de España que creíamos haber superado y con la actuación irrespetuosa incluso a la que usted nos tiene acostumbrados permanentemente en este Parlamento. Está acabando la legislatura y va a marcharse sin haber pillado todavía la idea de lo que significa el buen proceder a este respetable lugar de representación de los asturianos y asturianas y sin guardar el mínimo respeto a quienes participamos en sus debates. Me imagino que usted tiene su público y para ellos actúa desde el punto de vista teatral, pero que no representa. Son cosas muy diferentes. Este público que ya se está dando cuenta sistemáticamente que usted va cambiando de opinión dependiendo de sus propios intereses y del éxito de la bronca que le permita arañar un nuevo titular. Pasó de ser un feroz guerrero en la lucha contra la temporalidad en el empleo público a defender que se perpetúe sine die el trabajo precario en determinados colectivos. En este sentido, ya creo que desde el SESPA se ha suministrado información explicativa de las decisiones tomadas. Pero es claro que en ningún caso le importa reunirse al SESPA cuantas veces sea preciso porque, entre otras cosas, es su obligación. La máxima del Servicio de Salud es dar satisfacción a las demandas de nuestros pacientes, cumpliendo la legalidad, esa que no le gusta cuando se saca a colación los decretos, las normas y los acuerdos, cumpliendo la legalidad y teniendo como aliada a nuestros profesionales en todo lo que sea posible. No tenga la menor duda de que así seguirán actuando. Gracias, señor consejero. Pasamos al punto número 19, pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Foro Asturias, doña Cristina Coto de la Mata, al Consejo de Gobierno. Señoría, puede formular la pregunta. Sí, gracias, presidente. Buenos días, consejero. La pregunta que le formulo es sencilla y versa simplemente con el fin de que nos informe sobre cuándo va a aprobar la estrategia de planificación familiar y política anticonceptiva del Principado de Asturias. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Señora diputada, permítame decirle, sin que sirva de precedente, como siempre se suele decir en estos casos, que me parece una pregunta del máximo interés verdaderamente en esta Cámara. Es un placer, además, poder responderle a esta pregunta que ya esta consejería considera la atención a la salud sexual y reproductiva como un elemento básico en la cartera de servicios de nuestro sistema sanitario. La sexualidad y en libertad son un determinante de la salud contemplado por todas las organizaciones internacionales, la ONU, la OMS y la UNESCO, que señalan acceso a la formación, la información sexual y la anticoncepción como un método y como un derecho básico. La guía y ordenación de los servicios de anticoncepción y planificación familiar responde a los mandatos de la Ley 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo y, como sabe, es una ley orgánica. Ordena a los servicios de planificación familiar el acceso también a los anticonceptivos y ha sido elaborada con los profesionales y con la colaboración de los profesionales del sistema sanitario del Servicio de Salud y las sociedades científicas SANFI, SEMERGEN, APROMAC, SEAPA y SEC.
El alcance de esta estrategia, que tengo aquí, si quiero le puedo dar al acabar esta exposición, y el documento que la desarrolla es principalmente asistencial y preventivo, sin perjuicio del desarrollo de otras actuaciones necesarias de promoción de la salud a nivel comunitario. Responde a una norma estatal que ya de por sí es de obligado cumplimiento. No precisa, evidentemente, de ninguna aprobación por Consejo de Gobierno, ya que responde exclusivamente a un desarrollo de una ley nacional. La anticoncepción y el acceso a la orientación y planificación familiar en Asturias fueron incorporadas de forma temprana en los servicios públicos desde la llegada ya de la democracia y han sido desarrolladas e impulsadas por los sucesivos gobiernos. La creación de los primeros centros de planificación familiar y las primeras clínicas de interrupción del embarazo son de los años 80. Demuestra el interés en desarrollar prestaciones y servicios negados a las mujeres durante muchos años previos. La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud del año 1996, renovada en el 2006, posibilitó la incorporación de la anticoncepción a la red de atención primaria de salud, así como la aprobación del suministro y acceso a la llamada píldora del día después desde los servicios COF, centros de salud y servicios de urgencias. En el Estado del Gobierno aprueba un año después la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ley que impulsó la promulgación de la que citábamos anteriormente, de Ley del 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y, de acuerdo con ella, en el Consejo Interterritorial, la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. Es a partir de ahí, en el desarrollo de esta estrategia, donde se ha elaborado el documento que le digo, la Guía de Ordenación de los Servicios de Anticoncepción y Planificación Familiar en Asturias 2018, que ha sido aprobada recientemente, hace unas semanas, por nuestra consejería. Muchas gracias.